Buenas noches. Nuevamente, para dar el tiempo suficiente, porque estamos con algún retraso y efectos que se pueda escuchar la participación de cada uno de los expositores esta noche, solamente un breve comentario con respecto a este tema de lavado de activos o blanqueo de capitales, como también se le conoce a nivel internacional. Para nosotros los notarios ha sido siempre, desde que se nos incorporó como sujetos obligados, un dolor de cabeza, una función que no es, por lo menos de lo tradicional, afín a nuestra formación como notarios, pero que sin embargo, con el transcurso del tiempo, hemos ido incorporando nuestro compromiso frente al Estado y frente a la sociedad en este trabajo que ahora nos corresponde de básicamente labor de prevención en la lucha contra el lavado de activos. Creo que nada más lejano al hecho de decir que nosotros rehuimos a esta nueva obligación, sino que por el contrario hemos asumido un compromiso, pero ese compromiso tiene que venir de la mano con una legislación coherente, una legislación que permita el desarrollo de nuestra función dentro de los ámbitos que nos corresponden como notarios y no solamente imponer obligaciones de manera tal que nos comprometa en alguna forma con la delincuencia, cuando nuestra labor es de prevención. La de investigación y la de sanción corresponde a otras autoridades. Nosotros, en este ámbito de la lucha contra el lavado de activos, tenemos puntualmente obligaciones y creo que hoy nos hace más fuertes en la función en la medida justamente en que asumamos este compromiso en la verdadera dimensión que nos corresponde. El notario tiene hoy efectivamente una obligación adicional, pero lo estamos haciendo, entiendo así a nivel internacional, en forma tal que el Estado va confiando más en esta nueva labor que nos corresponde. Cada uno de los expositores nos irá comentando la experiencia que a nivel internacional se va teniendo, seguramente como en nuestro país, de la mano de legislaciones que, como decía hace un momento, no enfocan en verdadera dimensión lo que es nuestra función y lo que es la lucha contra el lavado de activos. No somos policías, no somos fiscales, no somos jueces, somos notarios, y en esa medida que tiene que venir nuestras obligaciones y la labor como sujetos obligados. Soy yo el que tengo el honor de estar en una mesa con distinguidos colegas expositores, el doctor Germán Mora, amigo de muchos años, pero además un referente en temas académicos en Costa Rica, y hoy día, como en una oportunidad anterior, hace unos meses, ya de lleno en estos temas con respecto a la responsabilidad notarial y los delitos notariales a la luz de la legislación de Costa Rica. El doctor Fernando Báez Artecona, joven colega paraguayo, muy reconocido en su país, y también ese reconocimiento ya va trascendiendo a solamente el ámbito de tu país. Fernando, un gusto tenerte ante este auditorio y yo complacido con escucharte en unos instantes. Y bueno, el doctor Jorge Luis González Loli, ya acostumbrado expositor en este tema de lavado de activos, muy colaborador, tanto en la gestión anterior como en la actual. Jorge Luis colabora mucho con el colegio, con la Junta de Decanos, y nuevamente está integrado a la Comisión Especial de Prevención de Lavado de Activos del Colegio Notario de Lima, CEPRA. Gracias, Jorge Luis, nuevamente. Vamos a comenzar con la intervención de Germán Mora. Muchísimas gracias, muy amables amigos. Y yo soy muy inquieto, y fue aquí en Perú, en Lima, donde hace muchísimos años me bautizaron y me dijeron que yo no dictaba las clases, las actuaba. Entonces me cuesta quedarme quieto, yo soy muy parachín, hablo mucho y pido el permiso de que se hagan muchos minutos más.
de los que me asignaron. Además, en la mañana en el hotel no había Ritalina, entonces soy un poco más complicado. De veras que para mí es un gran gusto conocer pues, volver a saludar a personas que ya tenía la gran suerte de conocer. Ustedes se han dado cuenta que el mundo cambia, no nos pide permiso. Lo que nosotros veíamos antes ya no se parece a lo que vemos ahora, porque si hay algo es constante, es el cambio. Y además de eso estamos ante una situación emergente en casi todos nuestros países que gracias a Dios, y eso tiene que ver con el proyecto de la persona humana, hemos mejorado condiciones de existencia. Tengo la dicha, el honor de venir desde hace muchos años a Lima básicamente, y yo puedo constatar lo mucho que ha mejorado por lo menos esta gran ciudad. Eso quiere decir también, implica el hecho de que tengamos mejores condiciones y se refleja, y créanlo que pienso que es así, que esas condiciones se reflejan hasta en el fútbol, porque lo que está haciendo Perú, pues seamos sinceros, hace mucho tiempo no se le veía, y ahora todos somos peruanos, por supuesto. Bajo ese entendido, entonces queremos iniciar, como dice nuestro amigo Pablo, al equipo como constatación de que las cosas vienen mucho más fuertes, mucho más competitivas, mucho más severas. Estamos en un mundo que a veces no nos resulta como nos da vértigo vivir, no nos resulta tan potable, pero bueno, vuelvo a decir, eso es lo que está ocurriendo y la lógica es poder adaptarnos a esta nueva condición. Bajo ese entendido, lo que nosotros tenemos es el paradigma nuevo profesional. Una frase del amigo de mi amigo, de Jorge Luis Borges, donde le preguntan y dicen: doctor Borges, ¿qué opina usted de la gente común y corriente? Che, esos pibes que pasan por la vereda por doquier. Sí, esas amas de casa que hacen siempre lo mismo. Sí, son raros, ¿verdad? Esto quiere decir que vuelvo a repetir lo diferente de lo que está ocurriendo. Nosotros en Costa Rica hemos tenido una situación que doblega bastante lo que tradicionalmente habíamos sido, porque ya no somos el país más feliz del mundo y ya no somos tan pura vida. Eso por el hecho de que, vuelvo a decir, tenemos una gran cantidad de vicisitudes y circunstancias, y yo lo que quiero hacerles ver tal vez no es el hecho de que estamos tristemente más adelantados, sino que al ser un país que haya tenido tradicionalmente tanta inversión extranjera, especialmente en los Estados Unidos, eso está generando que tengamos una mayor influencia en el tema de los lavados de activos, que ahorita vamos a decir más o menos en una forma muy somera estructuralmente qué es. Costa Rica está exactamente en la mitad del país que más produce droga, del país que más consume droga, sí, pero en la mitad, en el mero. Ahora le decía a unas amigas que además de eso es un país tan chico y tan pequeñito que hay un lugar en una montaña, pues un país muy montañoso, donde uno puede ver los dos océanos. Eso nos hace ver la referencia de puente que nosotros somos. ¿Y qué es lo que ocurrió con el mundo? En Costa Rica ahora tenemos, dolorosamente y tristemente, ahora sí somos el país más caro de América Latina. Antes estábamos a punto, pero ahora lo logramos. Y además con una carga tributaria que estamos estrenando y que doblega mucho la finanza, no solo del país, sino por supuesto también de los habitantes. Creo que a veces nos hemos sentido como un país europeo porque tenemos la carga fiscal de un país europeo y por supuesto que no las ventajas de vivir ahí. Entonces aleja lo que éramos tan pura vida. La cosa se nos está complicando. Y como si esto fuera poco, ahorita nos vamos a dar cuenta y les voy a tratar de demostrar que existen dos vertientes, dos columnas grandotas que se están uniendo para precisamente cada día ser más inspeccionados. La ocasión anterior que tuve la posibilidad en este mismo evento en la Universidad de Lima de hablar de otro tema, hablaba del tecnohumano, esa gran conspiración tecnológica que hay para almacenar una gran cantidad de datos, poder almacenarlos, distribuirlos, etc. y que constituye lo que se llama la tercera ola o la cuarta revolución, como queramos verlo. Entonces nos damos cuenta que ahora los seres humanos somos un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Entonces, al poder transitar con tanta facilidad, ya tengo que terminar, estoy con paranoia, ¿verdad? En Costa Rica, como saben que hablo tanto, me pone como al minuto 2, me pone ya tiene que ir terminando, me llevo igual 2 horas más. Entonces lo cierto es que tenemos entonces un modelo universal, porque esto es un tema global. No podemos decir únicamente que estamos en un tema que bueno, igual me perdí. Entonces ocurre que de todos modos ahí vamos a meterle mucha tijera a tantas transparencias porque no nos va a dar tiempo. Pero lo cierto del caso es que, como les digo, lo que hay es un tema global que, si nosotros lo vemos desde un punto de vista íntimamente filosófico y si quiere hasta ético, resulta ser muy satisfactorio cómo se le veda en el mundo la posibilidad de la transmisión económica de fondos, de patrimonios, para que aquellos que tengan un origen
inmoral o básicamente ilegal, ilícito, no puedan estar disimulados dentro de la frecuencia corriente financiera de un país. ¿Qué es lo que quiere decir la legitimación de capitales? Es precisamente la inserción financiera de un patrimonio dentro de una corriente lícita de una situación, comunidad, sociedad o país. Y precisamente lo que se quiere es impedir eso. Cuando nosotros tenemos, como les repito, un país como Costa Rica, donde tiene tanta cercanía con México y con Estados Unidos, nos podemos dar cuenta con una mayor vivacidad y, si se quiere, desarraigo, esa sensación también de vértigo que genera el que cada día más llegó al famoso Gran Hermano, aquel famoso libro donde ya no solo va a ser el Estado el que fiscaliza nuestras relaciones financieras, sino que además de eso lo va a hacer la sociedad también, por eso que se llama el Internet. Bajo ese entendido, todo lo que tenemos es que se persigue algo y es determinar el verdadero titular de esos fondos. ¿Quién es el que está detrás de eso? Eso es lo que nosotros tenemos, esa es nuestra ecuación. Y la nueva tendencia, ustedes saben que el mundo va por tendencias, la tendencia actual es tener a un agente, entre otros, pero principalmente este, que tiene unas condiciones que puede perfectamente verificar mucho más que un oficial de cumplimiento de un banco, mucho más que un contador, en fin, y se llama notario. Y entonces tenemos a lo largo de estos minutos más o menos visualizar cuál es la función del abogado, cuál es la función del notario y probablemente también la función del contador y cuáles son sus responsabilidades. Y si bien es cierto, podríamos pensar que tanto el abogado como el notario tienen una génesis jurídica, la realidad del caso es que vamos a tener unas obligaciones bien diferentes. Y ahorita lo vamos a ver. Me siento como Flash Gordon. ¿Quién es ella? Ella fue la directora de la Reserva Federal y dijo, de los Estados Unidos, y dijo que el 50% o la mayor causa de muertes de los Estados Unidos de personas menores de los 50 años tiene que ver con las drogas. ¿Ok? Nosotros nos vamos a dar cuenta que no es únicamente la inserción financiera de recursos que provienen de la narcoactividad, sino de cualquier delito. Lo que cambia es cómo lo va a clasificar cada país. Por ejemplo, en Bolivia y en México dicen el delito tal, el secuestro extorsivo, la narcoactividad, etc. Siendo que la mayor cantidad de recursos lo genera una de las industrias más grandes del mundo, el 2% del PIB del mundo tiene que ver con eso. Y entonces implica que esa industria es tan grande, tan poderosa y tan fuerte, que además de, para los Estados Unidos, ser la principal fuente de fuga de divisas, lo que viene siendo también es que, por supuesto, que es un problema de salud pública y un problema de, si quiere, hasta ética financiera. Tenemos entonces que este tipo sancionatorio era una figura que ya conocíamos históricamente, tradicionalmente, además desde la época de los romanos, y era el encubrimiento, el disfrazar, el eliminar aquella condición que teníamos para tratar de tapar una actuación delincuencial. Lo que ha ocurrido en nuestros países es que vino a conformar un tipo mucho más preciso, más puntual, más claro, y se llama la legitimación de capitales. Varios análisis importantes porque prácticamente todos los que estamos aquí somos juristas, digo. En primer lugar, en primer término, nos vamos a dar cuenta de que es un tipo penal que goza de un grado de autonomía en relación a aquel delito que puede ser juzgado con o sin el segundo y que implica que aquel genera una riqueza que el segundo encubre. Voy a explicar esta sopa de letras. Lo que quiere decir es que vamos a tener una actividad ilícita que va a generar un provecho financiero, económico, un patrimonio, y que el segundo delito, con una relación de autonomía, es decir, se puede juzgar independientemente, va a generar o provocar que este segundo delito se pueda precisamente conocer de una manera autónoma, únicamente teniendo aquel primer delito como condición necesaria para poder demostrar. Todos nosotros sabemos que en materia penal nos tienen que demostrar nuestra culpabilidad, nosotros no tenemos que demostrar nuestra inocencia. Entonces hay una famosa presunción de inocencia, universalmente conocida. Bueno, pero vean qué curioso, cuando nosotros tenemos que, especialmente se da mucho en aquellos países, que las medidas cautelares, cuando usted anda una suma de dinero muy grande en el vehículo, se va a considerar que usted tiene que tratar de justificar de dónde viene ese dinero.
¿Se acuerda usted como cuando salían los Picapiedra, que a Pedro Picapiedra un tío le dejó un montón de dinero así, se le encontró en la casa y no sé qué cosa? ¿Quién no soñó con eso? ¿Quién no quisiera tener dinero? Aún más. ¿Por qué si a nosotros nos depositan una suma, a veces ha ocurrido, escandalosamente alta, lo primero que genera es una felicidad, ahora genera una paranoia, porque tenemos que empezar a justificar dónde viene ese dinero? Y la medida cautelar inmediata es la prisión preventiva. Entonces ha ocurrido muchas veces que tal vez no se pueda justificar, no sea tan fácil de justificar, no tenemos cómo, porque pareciera que lo que es ilícito es tener dinero en efectivo en sus arcas, en sus vehículos. Y entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué eso por sí mismo no podríamos nosotros interpretar que es una actitud pecaminosa? No veo por qué. Lo que sí ocurre es que nos vamos a tener una incidencia, una primera idea, una especie de juicio previo que tenemos nosotros mismos que demostrar que ese dinero fue lícitamente fraguado. Este caso que le voy a comentar ya lo hemos mencionado aquí en el colegio de abogados, ¿verdad? De hace unos meses. Resulta que un amigo mío, en una oportunidad me mandó un correo electrónico y me dijo, mira, ve lo que me pasó. Me llega una carta muy bien redactada, en inglés, un perfecto inglés, de Inglaterra, diciendo, sabemos de al amigo le decimos, sabemos de su honorabilidad, de su desempeño, de su destreza, de lo bien que maneja usted las finanzas en su condición de fiduciario, es decir, administrador de fondos de terceros. Nos tomamos la libertad de depositarle $500,000 en su cuenta. Oiga, usted no se figura, qué susto, ¿no? Y resulta que quisiéramos tener estos y estos resultados, pero como él me contestó, mire, no acostumbro a asumir ese tipo de obligaciones. Hágame un favorcito, dígame dónde les doy el dinero, les agradezco mucho la confianza, pero para eso yo tengo que reunirme, saber la responsabilidad que uno asume, etc. Bueno, por favor, no quisimos ofenderlo, escribieron de Inglaterra, no quisimos ofenderlo, puede depositar en tal cuenta, si hay una penalización, por supuesto, hágase la suya. Y yo diciendo, también me toca algo a mí, ¿verdad? Lo único que me gané con mi almuerzo. Y entonces ocurrió que él devolvió el dinero, ¿y qué fue lo que pasó con eso? Que él, sin darse cuenta, ya lo había lavado. Y el dinero era proveniente de una actividad ilícita, concretamente de terrorismo, y era concretamente de la incipiente institución esta organización tan pavorosa que se llama ISIS. Entonces él, sin darse cuenta, tuvo que ir a Inglaterra a explicar todo, porque nadie le creía cómo era que financieramente pudieron determinar que se había hecho ese tipo de transacción financiera, que es tan poco tan inusual. Entonces nosotros lo que tenemos, vuelvo a decir ahora, es una figura en la cual hay una condición objetiva de un delito dentro de una condición macro de una legitimación de capitales. Tenemos así que una gran cantidad en Costa Rica, el tipo penal que sanciona esto llega a 19 verbos, ¿ok? Y entonces adquiere, convierta, transmita, distraiga, disfrace, oculte la verdadera origen de los fondos. Y entonces vamos a hacer un recuento no únicamente de lo que ha pasado en Costa Rica, sino más bien lo que ha pasado mucho en Argentina y además de eso especialmente en España, como fuentes doctrinarias y jurisprudenciales que creo yo en alguna medida hay que seguir. Cuando esta normativa se empezó a introducir en mi país, yo fui a la Asamblea Legislativa a oponerme. Yo siempre digo que yo organizo marchas a la Asamblea Legislativa, pero solo yo llego. Entonces nadie me secundó. Además de eso, esos días andaba con el pie quebrado, entonces yo con unas muletas ahí. Debe pasar el lisiado, ¿qué pasaba ahí? Entonces ocurrió que llegué a la triste certeza de que por más huelga que yo fuera a hacer, por solitario que estuviese, eso no iba a cambiar, pero ni un momento. Es como cuando llueve en Costa Rica, que le decían lo mucho que llueve. Por más que uno se enoje con la lluvia, pero ni una sola gota deja caer. Porque precisamente esto tiene como génesis una estructura sumamente fuerte, que era el famoso grupo de los G8. G7 o G8, cambia mucho, depende si cómo se porte Rusia. A veces sacan Rusia, a veces lo vuelven a meter. Entonces el G7, que en estos momentos está y que a veces se tienen a países como observadores, como por ejemplo a veces temporalmente a India y a China, no son parte del grupo por dos razones. Bueno, India porque tiene una gran talante humano sumamente triste, de pobrezas, etcétera, en fin, mucho trabajo y explotación, y lo que se quiere es la generación de fondos lícitos y además moralmente viables, ¿verdad? Y en el caso de China es por su ausencia de democracia. Entonces el grupo de los G7
En 1989 se organizó para empezar a marcar ciertas pautas, especialmente desde el punto de vista financiero, mundial, etc., y que iban a generar las nuevas reglas del juego. Este grupo que conforma Italia, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá, y creo que no me falta ninguno. Entonces, lo que hacen es marcar las pautas, como digo, desde el punto de vista financiero del resto del mundo, porque ellos abarcan el 60% de la riqueza del mundo, o sea, tienen cómo golpear la mesa. Y entonces nosotros tenemos una estructura generada de esto que es intergubernamental, aunque curiosamente nada más no está en el Concierto de las Naciones, sino que por otro lado tiene algún grado de respaldo o agobio desde el punto de vista financiero, porque lo que hace esta estructura es manejar sistemas de boicot. Y eso implica que tenemos que la GAFI es una organización que fue fundada en 1989 a la luz del grupo de los G7 para determinar y estandarizar los requisitos de información mínimos que un país debe de tener para no ser considerado lo que originalmente se llamó la lista negra, después se puso gris por aquello de ser políticamente correcto, y ahora, como siempre, hay personas grises, y ahora, para ser más o menos amigable, tenemos que se llaman países opacos. Y entonces nosotros nos podríamos decir, bueno, qué interesante, pero aquí no ha pasado, no ha ocurrido ni demás. Tengamos en consideración que Costa Rica está en la parte de Panamá. Y cuando yo les diga los Panama Papers, ustedes van a decir, ah, sí, claro, es que está hablando de eso. Uno puede llegar, yo di una charla de esto en Panamá hace precisamente 2 años, y un fiscal colombiano me llamó mucho la atención porque era un tipo que venía vestido de fatiga, fiscal del Ministerio Público, venía vestido de fatiga, así todo Rambo, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué le pasa? Entonces se ponga violento. Y entonces ocurrió que dijo, bueno, es que nosotros tenemos una dinámica, Colombia, el país que probablemente podría hablar más de este tema, por lo menos en América Latina, tenemos una dinámica muy policial. El fiscal o el representante del Ministerio Público en Colombia es un policía, básicamente. Y entonces nosotros hemos podido determinar que aquí usted llega a un hotel, X hotel en Panamá, toca la puerta, entrega unos libros con unas acciones, una mano, saca $1,000 y pico, $2,000 se los da, y entonces la sociedad fue verdaderamente anónima. Este anonimato de las sociedades tiene un recuento interesantísimo, le digo en una línea para no extenderme, y se refiere a aquella condición o situación donde el Renacimiento, en Florencia principalmente, habían familias muy ricas, o sea, los Scorza, los Medici, los Bizzi, etc. Y entonces estos, como era fácil que los mataran por todas esas conspiraciones que hay para que Italia, al final de cuentas, y ese sistema de conspiración, entonces ellos idearon la figura en la cual no se tenía por qué conocer la composición accionaria de una sociedad, entonces podían hacer un montón de cosas fuera de Italia, que eso fue un poco la idea, bueno, no existía Italia en ese momento, ¿verdad? Fuera de los Estados Vaticanos o Florencia, etc., y poder realizar transacciones financieras sin conocer. Ahora, tanto Panamá como Costa Rica agarró ese deporte y le fascinó. Entonces nosotros hicimos sociedades anónimas a niveles industriales, una cantidad impresionante. Yo siempre cuento que entonces llegaba un gringo allá y se llevaba una hamaca y una sociedad anónima. Por lo menos sabe para qué servía la hamaca, ¿verdad? Digo, ¿para qué usted quiere una sociedad anónima? No solamente me dijeron que yo vivo en Costa Rica y necesito una sociedad anónima. No creo que la llegue a ocupar. Pero entonces dentro de esta dinámica y esta consideración existe el hecho de que tenemos dos tendencias que se hermanan tristemente mucho y que se refiere precisamente a la tendencia tributaria y a la legitimación de capitales. Es decir, ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que la nueva tendencia a donde vamos en este tema que se llama global y especialmente en los países latinoamericanos, y por supuesto que van a sentir un gran eco cuando yo mencione el caso peruano, y nos referimos a el origen de fondos ilícitos provenientes de actividades de corrupción. ¿Okay? Eso lo que quiere decir es que esta gran empresa brasileña que todo el mundo ha tenido que hablar, y ahora lo mencionamos hace un ratito, ha generado sus tentáculos en todo lado, y yo creo que Perú es un alto y representante, claro representante de este tipo de actitud un poco diabólica. Sin embargo, si se quiere, resulta ser muy sano que los gobernantes tengan la condición de que se logre imperar una precisamente situación muchísimo más transparente y clara y beneficiosa para las relaciones financieras del país. Ahora, ¿qué tenemos como en esto? Me dicen como cuánto falta, porque uno siempre tiene el terror de que ya casi no.
¿Qué tenemos nosotros bajo este escenario? Más o menos 4 o 5 aspectos. En primer lugar, vuelvo a decir, primero, tratar de determinar los fondos ilícitos que vengan a ser introducidos dentro de una corriente sana de un país. Y eso se considera por muchas razones. Algunos han dicho es multifuncional, algunos han dicho que es por una cuestión de salud pública, otros. Yo creo que en el fondo es precisamente un elemento preciosamente ético, y es que no puede ser que una actividad ilícita genere fondos lícitos, porque si no, entonces tenemos una sociedad enferma. Vamos entendido, entonces, eso es lo primero que vamos a determinar. El segundo, vamos a ver el verbo, digamos así. Lo segundo es quién lo hace. Existe lo que se llama el beneficiario final, que es esa obligación que tenemos hoy por hoy, a partir del 1 de septiembre de este año, los notarios costarricenses, de certificar la composición accionaria y remitirla a un órgano tripartito que va a tener como resolver el Banco Central, pero va a estar junto con tributación directa y junto con la UIF, o la Unidad de Investigación Financiera del Instituto sobre la Drogas. Todo país tiene su institución representante, su institución país, que lo representa en estos foros a nivel internacional. Y entonces ahora lo que nosotros tenemos es precisamente una figura en la cual vamos a tener que reportar todo tipo de composición accionaria, y además de eso el notario con la obligación de hacer el ROS, el reporte de operación sospechosa. Vamos, como les digo, aquí le metimos un montón de tijeretazos a la conferencia, entonces con esa pretensión tratar de ir resumiendo, vamos a darnos cuenta cuál es la exigencia, la condición o las situaciones que acompañan a la figura del abogado con la figura del notario. Lo que sé por el secreto de la confesión no sé menos que si no lo hubiera sabido. Es una frase de San Agustín. Creo que es la única que me sé, porque tampoco no soy muy religioso, no los quiero engañar. Pero si se dan cuenta, el origen de esta frase es una institución. El origen de esta frase es una institución que se llama el secreto profesional. Ustedes se han puesto a pensar que si nosotros no guardásemos secreto profesional, prácticamente se cae la institución de la profesión, de la defensa, etc. ¿Por qué? Imagínense que mis clientes no me cancelaron mis honorarios, entonces yo agarro una llave malla, se la llevo al Ministerio Público, la pongo por ahí. Ahí va a encontrar toda la delincuencia de la falsedad ideológica, toda la delincuencia de la administración fraudulenta, toda la delincuencia del narcotráfico, lo que ustedes quieran. Nosotros nos damos cuenta que aunque no me hayan pagado mis honorarios, yo estoy prohibido de esa condición. ¿Okay? Sebastián Soler decía muy interesantemente, y es que estamos nosotros como un péndulo dentro de lo cual es el deber de denunciar y el deber de guardar secreto profesional. Una vez me preguntaron en Costa Rica una charla parecida a esta, hace muchos años, cuando en los albores de esta triste enfermedad que es el SIDA, y preguntaba a una maestra, ¿qué tengo que hacer cuando sé que un niño es portador? ¿Tengo que ir y denunciar, o por otro lado, tengo que guardar secreto profesional? Si denuncio, él va a quedar en la última esquina topográfica social del aula, o sea, no le va a llegar a hablar absolutamente, pero ni un espíritu le va a aparecer, ¿verdad? Pero por otro lado, tengo que proteger a todos los demás, entonces mi deber es prevenir, es decir, denunciar. Nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil. A veces vemos el caso del psicólogo que tiene que denunciar a un inminente, o el psiquiatra, a un inminente asesino que va a volver a asesinar, ok, eso pareciera como más simple. El caso de nosotros no resulta tan fácil. Ahora, ¿qué nos dicen los convenios Palermo 2000, año 2006, perdón? ¿Qué nos dice el convenio Palermo? ¿Qué nos dice la jurisprudencia española, la jurisprudencia argentina? Ahora sí nos dicen que le apure. Francamente tenía para muchísimo más rato, pero bueno, volver aterrizando. ¿Qué nos dice todo esto? Que la figura del abogado se espera de él, primero, el secreto profesional. Es decir, ni los convenios, ni la jurisprudencia, ni la doctrina esperan que uno llegue a delatar. Pero eso es bastante diferente de una situación en la cual el abogado vaya a tener un, precisamente, protagonismo tal que es el que organiza la delincuencia. Casi que puedo, como dijo Pablo ahora, casi que puedo citar bastante cercano a como rezaba la jurisprudencia, cuando el tribunal, en la redacción de la sentencia, decía, este tribunal considera que usted, y tiene certeza absoluta, usted actuó de criminal a criminal, licenciado Quesada. Porque cuando usted resulta que el encartado del delito de tráfico internacional de droga le decía a usted que por favor agarrara $5,000, voy a decir literalmente como dice, no crean que es que yo
vamos a utilizar las palabras que ahí decían. Cuando usted le dan $5,000 para que le diga a Juan que se esconda, cuando usted agarra $7,000 para que Jorge no venga al país y se quede en Estados Unidos, y cuando usted agarra $8,000 y se los da a la esposa para que no joda, esa era la parte que decía, usted no está en el ejercicio de una legítima defensa, usted está actuando de criminal a criminal, legitimando capitales. Es decir, agarrando ese dinero que ya se tiene constatación que proviene de una actividad ilícita para que entre, se sumerja entre una corriente ilícita y usted empieza a hacer todos estos favores. ¿Okay? Entonces, por supuesto, la doctrina ha estado muy confusa a veces, o es delicado, es una delicada línea blanca, cuando nosotros tenemos una figura en la cual en qué momento conocemos de la delincuencia y la proveniencia de esos dineros, producto precisamente de este delito, y en qué momento no, o cuándo debimos de saberlo. Entonces es muchísimo más delicado, ¿verdad? Porque en inglés, bueno, en español se dice la ceguera intencional. Cuando tengo una evidencia que es tan apabullante, tan clara, que estas personas se tienen que dedicar a eso, que lo único que falta es que me enseñen la producción de droga. Entonces esa ceguera intencional, como dice la legislación estadounidense, lo que hace es que yo intencionalmente trate de evadir la responsabilidad pensando que yo no sabía nada. ¿Ok? Entonces vuelvo a decir, la figura del abogado, que en muchos de nuestros países, a veces hasta terminan tiroteados, es porque la famosa frase que suena como de los gángsters, pero sabía demasiado, había que eliminarlo. Entonces la figura, curiosamente, es en qué momento yo me involucro tanto y en qué momento me puedo salir. La legitimación de capitales, como les decía, en algunos países está tasada de acuerdo al delito. Nosotros la tenemos en Costa Rica tasada de acuerdo a la pena. Cuando el capital va a ser fraguado o producido por una actividad ilícita que genere una pena de cárcel superior a los 4 años. En otros lugares es el delito extorsivo, el secuestro extorsivo, el asesinato, el sicariato, la droga, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y entonces nos vamos a dar cuenta, y ese es los famosos sujetos de tercera generación, nueva generación, no designados, que siendo el protagonista más importante el notario. Estoy convencido de eso. Tan es así que, por ejemplo, en Costa Rica tenemos ya dentro de la Dirección Nacional de Notariado, muy a mi pesar, lamentablemente, porque siento que esa no era la idea, tenemos una WIF. Y me llamaba mucho la atención que, aunque es amigo, creo que nuestro, ¿verdad?, de Alfonso Caballé, me llamaba mucho la atención esa pujanza tan fuerte que tenían los españoles, que pese a que son muy buenos amigos, les digo, pero eso ya es el viejo continente, porque no se quedan allá. Pero venían a nuestros países a pujar severamente para la aprobación de este tipo de normativa y además de eso para la incorporación o implementación dentro de los cuerpos u organizaciones notariales. A mí eso me da cólera, la verdad, pese a que, como les digo, todos son mecanos y bien, son unos buenos amigos. Pero digo yo que estos ya vendieron bastantes espejitos, porque vienen otra vez a decirnos lo que tenemos que comprar. Bueno, pero es que hay una ecuación interesante, no deja de ser apreciable. En primer lugar, como la lluvia, por más que yo grite, caen las mismas gotas. ¿Se imaginan ustedes, qué sé yo, una familia en la Edad Media con un doctor que diga no al Renacimiento? Y eso es lo que viene, es lo que es. Entonces, lo segundo que podemos hacer, dos cosas. La primera, ser hábiles, inteligentes y prácticos operadores. Yo cada vez estoy más convencido, no le digo por ser lisonjero, por querer quedar bien, pero siento que especialmente el notariado peruano tiene mayor vibracidad, mayor fuerza, poder, más músculo, tiene condiciones que resultan ser muy envidiables, y cuando uno anda mucho en esto, que yo a veces digo que no sé si soy académico o atorrante porque ando por todo lado hablando de estas cosas, me doy cuenta de que este sentido de la percepción que genera el ver otros lugares es cuando uno puede aplaudir uno de ellos, y yo soy un absoluto creyente de estas mejorías que he visto, porque todo país ocupa su auditor externo. Estas mejorías que he visto en la sociedad peruana, en todas las manifestaciones del devenir peruano desde hace bastantes años para acá. Ahora, volviendo al punto, ¿qué es lo que ha generado esta tendencia española para que nosotros tengamos que incorporar estas legislaciones? Ellos tienen, como les digo, una ecuación, y la ecuación quiere decir esto: si nosotros, los notarios, como decimos en Costa Rica, nos ponemos las pilas, nos aprestamos a organizar esta vanguardia, no vamos a tener un notariado debilitado y no vamos a tener un notariado cuestionado. Hace muchos años en Guatemala el notario podía hacer adopciones, tramitar adopciones de menores de edad. Y resultó que eso era una fábrica de niños, ¿verdad?
Yo me acuerdo del rótulo que decía, aquí no sobra ningún niño, esos rótulos que ponen en los barrios, yo al fondo pensaba, si todos los vendemos, porque era una cosa pavorosa, hasta que se le eliminó esa competencia. Igualmente puede ocurrir con esto. Vamos a empezar a tener un riesgo institución si nosotros no nos aprestamos en primer lugar a lo que viene. Porque, por ejemplo, ahora que hablaban anteriormente de las nuevas tecnologías, bueno, si no cambiamos desaparecemos. Pero este tema que puede resultar ser bastante más agobiante, es una imposición internacional. Y si no la adaptamos, ya casi termino. Voy a poner esto aquí porque siento que me persigue. De vuelta. Si nosotros no nos adaptamos a esto, nos van a querer eliminar, porque como institución estamos muy cercanos a eso. Yo vivo en un país, como les digo, que tiene una gran influencia norteamericana, y se siente que el notariado, y sobre todo aquel mal llevado, no solamente es un costo muerto, sino además un enemigo de la facilidad financiera. Si nosotros podemos con un clic en 3 minutos hacer una transferencia de millones de dólares, ¿por qué nos vamos a hacer tan complicados documentalmente? Eso es lo que viene. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, pudiésemos tener que con un notario en Costa Rica y un notario en Lima, podemos realizar una transacción donde tenemos una parte aquí y otra parte allá? Por supuesto que eso suena escandaloso. Me acuerdo hace años, yo creo que Mario andaba por ahí en 2006, no se me olvida, que tuvimos la suerte de dar una conferencia sobre precisamente el tema anterior, y era las relaciones igualitarias, el matrimonio igualitario. Y yo lo dije, mencioné, yo me sentiría orgulloso que mi país fuera aprobado y respetado, porque para mí es un tema de respeto, no es un tema de tendencia. Ok, bueno, ahora resultó que en Costa Rica existe lo que yo no esperaba, no visualizaba, no vaticinaba, de una lucha que parecen las cruzadas en cuanto a los que se oponen y los que no se oponen y demás. Y mi posición es de, si usted se opone al matrimonio de personas del mismo sexo, ahí no se case con uno, nada más, es cosa suya. Pero la realidad del caso es que todas estas tendencias vienen acá. Y el notario, especialmente la institución, porque en Costa Rica tenemos una UIF dentro de la Dirección Nacional de Notariado, es probablemente uno de los agentes más frescos, rápidos, claros, cercanos, más perceptivos para este tipo de fiscalización. Y estamos en la obligación, lo digo muy resumidamente porque es como la transparencia número 122, estamos en la obligación de en primer lugar tener protocolos de manejo para el conozca a su cliente. En segundo lugar, tenemos que ya instalar cámaras para saber quién fue que llegó, quién no, porque tanto como una frase que me acuerdo que decía aquí en Perú, que hemos dado tanta fe pública que nos quedamos sin ella. Y tenemos finalmente que manuales de procedimiento y entrenamiento a las personas, porque eso es nuestro deber de cumplir, porque no espera la normativa, ni siquiera los organismos internacionales, a que seamos excelentes espías o agentes de inspección o investigadores, sino que podamos denunciar, y eso se llama ROS, reporte de operación sospechosa. Lamentablemente mucho lo que quiero mencionar y demás, pero termino con esta reflexión. No creo que haya una sola frase que yo haya dicho aquí que ustedes no la puedan conseguir en la internet. Entonces se queda uno pensando, ¿por qué lo llaman a uno? Se lo pueden ver en internet. Porque también lo aprendí en este país, que alguien me dijo, es que usted no dicta las clases, las actúa, y además no transmite conocimientos, sino convicciones. Yo los quiero convencer para que este nuevo desafío que viene y que va a llevar a cabo la última molécula de nuestro ADN en el sentido profesional, tengamos que acogerlo de la mejor manera. Si siempre caminamos lo que hemos caminado, nunca vamos a llegar más lejos de lo que hemos llegado. Especialmente por mis países, por mi país, por los áreas cercanas, el notariado tiene absolutamente un desafío con hacer las cosas cada día más certeras, más seguras y mejor. Muchísimas gracias. No tengo duda de que... Bueno, efectivamente el tiempo no creo que sería realmente para tener mucha más información con respecto a las experiencias que como Costa Rica lo conocemos. La situación particular de Costa Rica, ustedes lo han escuchado de Germán, es que el notario también es abogado. Entonces es un contexto más complejo cuando, por ejemplo, se dictan normas sobre la búsqueda del beneficiario final. Es decir, y también este debate entre la reserva
que debe mantener el profesional como abogado y la información que debe brindar el notario. Entonces, ¿qué es lo que va primando? Si es que este derecho de reserva profesional o la labor necesaria y casi obligatoria de informar. En países como Costa Rica, Guatemala, básicamente Centroamérica, esto está en desarrollo. La problemática respecto de las empresas y miles de empresas que efectivamente se va conformando como una fórmula de hacerle el amén a marcadores económicos como el Doing Business, es cierto, y aquí no nos va a dejar mentir el representante de SUNARP, miles o cientos de miles de empresas están desactivadas. Entonces no es el que sea el esfuerzo de constituir empresas a como dé lugar, vía en línea, con firma digital, sin notario, y entonces constituimos en vez de miles, cientos de miles de empresas, y ahí está el desarrollo de un país. No es así. En realidad, lo ha dicho Germán, empresas fantasmas, empresas fachadas, estar imponiendo cámaras para ver quién está detrás de una cuestión de empresa, es justamente el riesgo que nos encontramos cuando no hay un profesional imparcial y que realmente dé cumplimiento a estas recomendaciones como el debido conocimiento del cliente. Lo de Paraguay es también una importante experiencia que nos va a comentar Fernando. Ahí, respecto a las sociedades anónimas, también hay una preocupación actual. Fernando. Bueno, muy buenas noches para todos, para todo el auditorio. Es un honor para mí estar aquí por segunda vez en este bello país y agradecer principalmente aquí a las altas autoridades de la organización y también en especial aquí al presidente del Colegio de la Junta de Decanos, de Notarios, en este caso del Perú, el doctor Mario César Romero Valdivieso, así que es un honor estar aquí con ustedes. ¿Qué más podemos agregar? Realmente brillante el doctor Germán Mora en ese aspecto, nos dio una pincelada, digamos, doctrinaria de una realidad también que están teniendo en su país. Y creo que esta es una situación que podríamos decirlo es a nivel mundial, porque sabemos perfectamente bien que esto es un flagelo que no solamente afecta a nuestros países latinoamericanos, sino que en otras partes del mundo. Estamos hablando que existen grupos de poderes económicos, como el caso del grupo G7, G8, van existiendo también otros organismos que, si bien no van actuando en forma lícita, también tenemos a la mafia que va insertándose en la sociedad de alguna u otra forma. Tenemos inclusive grupos criminales, tanto rusos como también en este caso colombianos, en la región lamentablemente. Existen, por ejemplo, también mafias chinas, o sea, cada uno va teniendo su encanto en nuestros distintos países y se va presentando de alguna u otra forma. Aquí se está presentando un desafío para los notarios a nivel de América Latina. Enfrentamos el reto de una carga pública que nuestros estados, ante la presión de la comunidad internacional, hoy por hoy nos invitan, por llamarlo de alguna manera, a que seamos, en nuestro carácter de agente depositario de la fe pública, colaboradores efectivos en esta lucha contra la legitimación de capitales. Esta lucha, lógicamente, se va a tener que ir realizando atendiendo a las distintas operaciones, generalmente operaciones mercantiles, que son las que se van llevando a cabo en nuestras distintas notarías o escribanías, como bien lo llamamos, en la región rioplatense, conformada por Paraguay, Argentina y Uruguay. Acá se invierten volúmenes de dinero. De ahí que nos encontramos inclusive con una base como para poder controlar, como para poder verificar si es que el que está presentándose a realizar una determinada operación comercial puede o no justificar el origen de ese dinero. Muy bien, es básicamente a eso a lo que nosotros nos tenemos que estar atendiendo como notarios públicos. Ahora, esta situación no solamente ha llevado, digamos, a que seamos simples, digamos, fiscalizadores, que es así como cada UIF local nos quieren catalogar, situación que tenemos que tratar de evitarla en lo posible. No significa que no vamos a dejar de colaborar con el Estado, pero no nos tiren la responsabilidad de ser investigadores cuando ese papel le corresponde al Ministerio Público, a la Justicia, entre otros. Muy bien.
Vamos a empezar un poquito a hacer un repaso y definición de lo que se trata acerca del lavado de activos, blanqueo de capitales, entre otros. Estas son operaciones muy conocidas que hoy salieron a la luz, ya se mencionó, Perú ha sido referente en ese aspecto. Hoy mi país, Paraguay, está empezando a moverse un poquito en la estantería con la cuestión de la operación Lavallato. Tanto así que una persona muy allegada al expresidente de la República, Cartes, hoy se vio inmiscuido, un ciudadano brasileño, en estar lavando casi más de 200 millones de dólares con relación al tema operativo Lavallato. Una suma no muy, digamos, desconsiderable, y hoy por hoy este hombre está prácticamente entregándose en su país al no encontrar supuestamente garantías para ser juzgado en el Paraguay. Entonces, bueno, en fin, situaciones que se van dando en ese aspecto, pero podemos notar de que ha impactado realmente esta situación en todo el continente americano. Tenemos los Panama Papers, FIFA Gate, por mencionar, y se nos van a venir un montón de ejemplos en ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué es el lavado de dinero, blanqueo de capital o legitimación de bienes? Como bien menciona aquí la diapositiva, nos habla de que se trata de actividades y transacciones financieras mercantiles que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos y provenientes de actividades ilegales. El objetivo de la misma es darle a ese dinero o bien ilegal el carácter justamente de legalidad, de que la misma ha sido obtenida conforme a lo que corresponde en derecho, genera alguna actividad legalmente constituida, porque en eso es lo que se utiliza posteriormente, y una vez efectuado todo este proceso de estar disponible para la utilización, ese dinero en el mercado y principalmente para el uso de bandas delictivas. Bien. Como ya mencionaba, un flagelo internacional. Disculpen que voy abreviando cada vez más también, presidente. Muy bien, el proceso de lavado de activos, por lo tanto, como ya mencionábamos, se trata de ciertas etapas que tienen que ver con colocación, ingreso mal habido a un acto de comercio de finanzas lícito, también la siguiente etapa de estratificación, que es la de distribuir en pequeños montos y diversidad de actos lícitos. Entonces me puede venir a mí una persona que ha obtenido ilícitamente $100.000 y esta persona lo puede ir estratificando o ir atomizando en montos menores a lo que la ley, por lo tanto, exija, atendiendo al lugar. En mi país es a partir de $50.000 para arriba, ya tiene que, por lo tanto, justificar el origen de dinero. Y la integración, por supuesto, que ya es el dinero lavado ya en la economía formal. ¿Cuáles son los conceptos de tipos penales que estamos teniendo aquí? Lavado de dinero, como ya lo dijimos, pero no solamente es el delito de lavado de dinero, también está el delito de financiamiento del terrorismo. Y aquí asusta un poco más, porque aquí el campo de acción, por lo tanto, es mucho mayor para el notario estar verificando quién es el beneficiario final, quién es el que se está presentando a venir a entregar una X suma de dinero para realizar y blanquear ese capital en nuestras notarías, lo cual para el criterio de auditores y contadores a nivel mundial nos catalogan como que somos tal vez el eslabón más débil en este tema. Como para blanqueo de capitales es muy fácil, dicen, según algunos. Y por último, proliferación de armas de destrucción masiva. Seguidamente contamos con un siguiente elemento, que es el riesgo. Ojo, en este aspecto, que es lo que seguramente también aquí el colega González lo va a estar mencionando aquí en la situación peruana, el riesgo se presenta como el elemento principal en lo que tiene que ver con la lucha y principalmente en esta cuestión del lavado de activos. El notario, si bien no debe estar haciendo una observación de estos puntos, pero sabemos que el riesgo principalmente tiene que ver en cuanto al entorno, la ubicación geográfica y fuertes controles financieros. No es lo mismo que la operación se esté llevando a cabo, no sé si les suena en este caso Ciudad del Este, en Paraguay, muy bien, para que tengan alguna noción. No es lo mismo que la operación se realice en la capital, Asunción, que se realice en Ciudad del Este, donde lógicamente es más cosmopolita. Estamos hablando de que inclusive algunos hablan de la triple frontera, donde están incluso ciertos grupos terroristas, principalmente Hezbollah, entre otros, según cuentan. No me he topado con alguno de ellos, pero según cuentan, ¿verdad? Bueno, aliados estratégicos también es otro aspecto, como personas físicas o jurídicas que contribuyen a la prevención del lavado de activos, es decir, en los bancos, es decir, desde gerentes, funcionarios, y lo mismo también se nos quiere aplicar a nosotros en las notarías. Es decir, yo voy a tener la función de ser el contralor de todos estos riesgos
Y eso mismo es lo que tengo que estar entrenando, o de esa manera entrenando también a mis funcionarios, que puede ser un protocolista, puede ser un gestor, entre otros. Y digo yo, ¿qué potestad tienen todas estas personas para ello? ¿Qué fe pública tiene, en este caso el protocolista y el gestor, como para que tenga que tener en cuenta este riesgo, digamos, estos conceptos de riesgo? Le puedo decir que la mayor probabilidad es que no entiendan atrás ni adelante. Bueno, en fin, es lo que yo empiezo a llamar la bancarización del notariado. La bancarización del notariado. Lamentablemente hacia eso es lo que apuntamos y a lo que nos quieren insertar indefectiblemente. Administración del riesgo, el proceso de identificación, medición, evaluación y control y monitoreo del riesgo. Todas estas cuestiones, ya lo estaba mencionando aquí el presidente Romero Valdivieso, no tenemos la logística, no tenemos tampoco ninguna obligación legal de estar actuando como vuelvo a decir, como perros a huesos, es decir, como investigadores para verificar cuál es la medición de riesgo de esta persona, evaluar si el monitoreo de que si realmente esta operación corresponde. Nos dieron simplemente, atiendan, señales de alerta, supera $50.000 americanos o su equivalente a moneda nacional, por lo tanto tienen que reportar como operaciones sospechosas. Nada más. Entonces nos quedamos en un mundo totalmente subjetivo a la hora de calificar quién es la persona que se presenta. Yo puedo estar inclusive reportando una operación sospechosa, tal vez inclusive de mi mejor amigo. Imaginémonos de qué estamos hablando. Y esa información va a la UIF local, y no digo que pueda eventualmente abrirse un proceso en el cual se le esté persiguiendo a este amigo dentro del lavado de dinero, pero en fin, podemos realmente encontrar una situación bastante particular. Seguimos. Tenemos otros elementos de riesgo, tenemos también riesgos asociados al lavado de dinero, como el riesgo reputacional. Eso quiere decir que si yo no reporto como notario, y resulta que ellos sí tienen la información, la UIF tiene la información de que esta persona está lavando dinero, quiere decir que yo como escribano termino siendo el cómplice de este requirente. ¿Es a eso lo que me estoy exponiendo? Sí, realmente. Un riesgo legal, posibilidad de sanciones, multas, indemnizaciones, pero todas juntas. Eso no dudemos, todas juntas, todas las responsabilidades había por haber. De por sí ya la función notarial y la responsabilidad de las mismas, lógicamente a eso que tenemos, la responsabilidad civil, penal y administrativa, le sumamos otra vez esta carga y estamos todos los días con la espada de Damocles y averiguando quiénes escribieron nuestra notaría. El riesgo de contagio, pérdida de relacionamiento comercial o asociativa. ¿De qué riesgo y relacionamiento comercial podríamos tenerla si nuestra función notarial es una función pública, no es una actividad comercial? Entonces, ahí está el punto. Son cuestiones en donde desnaturalizan al notario queriendo cumplir o queriendo exigirnos investigar y evitar de esa manera que se legitimen capitales en nuestras notarías a través de operaciones o actos jurídicos que se celebren en nuestra presencia. Medidas cualitativas de consecuencia e impacto, es decir, este riesgo puede ser medido en forma baja, media, alta, cada uno otra vez con sus diferentes conceptos que voy pasando, eso ustedes ya lo pueden encontrar en internet, estas son cuestiones prácticamente que lo manejan auditores y contadores, y aquí es donde entramos en la cuestión principal de lo que debe cumplir el notario en esta lucha contra la legitimación de capitales. La debida diligencia del cliente, o el due diligence. Esta debida diligencia, según nuestra resolución de la UIF CEPRELAT, nos menciona, por lo tanto, de que en el caso de personas físicas existen requisitos generales de identificación. Ahora, mi pregunta es, estos requisitos generales de identificación, sin que tengamos en cuenta esto que nos está exigiendo la UIF local, pregunto, ¿no es algo que ya forma parte del proceso de fe de conocimiento que tenemos los notarios como atributo al momento de que se formalice un acto jurídico o se autorice una escritura pública? Si nosotros hacemos un repaso, esta es una norma muy similar, digamos, a las 40 recomendaciones GAFI, que también la tenemos aquí la tenemos en mi país, la tienen ustedes acá en Perú, como por ejemplo la identificación de nombres y apellidos, número de cédula de identidad o pasaporte, domicilio, lugar, fecha de nacimiento, número de teléfono. ¿Y esas no son cosas acaso con las cuales identificamos a la misma? Son requisitos indispensables para la validez de una escritura pública como requisito interno, inclusive hasta como requisito extrínseco de la misma. No estamos encontrándonos con nada nuevo. No nos estamos encontrando con nada nuevo. Simplemente nos van agregando otras cosas más. Por ejemplo, identifique si esta persona es o no contribuyente, en dónde está domiciliada, si es una persona políticamente expuesta. En fin, esas son todas las cuestiones que nos van sumando y cargando.
¿Qué más podríamos decir en el caso de personas jurídicas? No tenemos absolutamente nada nuevo. También lo que tiene que ver en cuanto a identificación de la denominación de las personas jurídicas, si estas se tratan de personas intuito-personas o son asociaciones, o mejor dicho, sociedades de capital. Documentaciones, copias de poderes de representación cuando corresponde. O sea, no nos encontramos con nada nuevo en este aspecto. O sea, logística para cumplir este requisito lo tenemos. Ahora, no me digan, googleemos para ver si en este caso la doctora Roxana es o no lavadora de dinero, o que tenga algún antecedente. Ojo, porque les comento, la UIF local nos llegó a dar esa explicación. Señores, si ustedes quieren saber o tener alguna referencia, por eso decía, logística para identificar a la persona que se está presentando en la notaría, googleen. Lógicamente ustedes se quedarán impresionados, se estarán riendo por dentro. Bueno, yo también me empecé a reír. Ahora, hablando con la gente de la UIF local, empezaban a decir, no, son también otras herramientas externas que el notario se puede valer como para poder verificar si esta persona viene o no con antecedentes penales en este aspecto. Y ya, muy bien, genial. Si esa es la logística con la que vamos a hacer, bueno, genial. No nos queda otra que cumplir. Ahora, en una reunión reciente del Colegio de Escribanos de Paraguay con representantes de la CEPRELAT o de la UIF local, nos vienen a traer ya la propuesta de la matriz de riesgo. ¿Qué es eso? De la matriz de riesgo, es decir, es un concepto, es decir, es una planilla en donde vamos teniendo numerosas preguntas de auditoría que el notario va a tener que ir realizando en su escribanía para ver si está o no llevando a cabo o autorizando operaciones de lavado de dinero. Imagínense. O sea, realmente nos están comprometiendo de una manera asombrosa. Asombrosa. Entonces, a partir de ahí, como ya mencionábamos, el riesgo reputacional va a quedar en la sociedad de que si no cumplimos con estas normativas, ante la sociedad vamos a quedar como que somos el eslabón que permite el lavado de dinero dentro de la sociedad. Y si no lo cumplimos, ya saben lo que viene, ¿verdad? ¿Cuál es el comentario? Digamos, una artillería pesada de la prensa, y lógicamente van a empezar a decir, no, señores, el notariado lógicamente es innecesario para este tipo de operaciones, queremos realizar inversiones seguras en el país. Y ahí aparecen, por ejemplo, situaciones como figuras jurídicas como la SAS, que es la que ahora ustedes están teniendo, el mismo problema está ocurriendo en mi país recientemente, y nos van queriendo buscar, como se dice, la quinta pata al gato, para tratar de sacarnos del medio de todo este tipo de corriente comercialista, principalmente del sistema anglosajón. Ahora bien, atendiendo a esta situación, como ya les mencionaba, el problema que observo aquí, observo en Paraguay, es que no contamos con un índice de operaciones o informaciones del requirente. Es decir, no tenemos la logística como para saber si esta persona estuvo realizando o estuvo estratificando, es decir, realizando operaciones de pequeños montos en una notaría, en otra, y así sucesivamente, para verificar si no estamos ante esa circunstancia. No tenemos cómo controlarlo. También falta un poco más de capacitación y que la misma UIF comprenda mejor lo que es la función notarial, porque en muchos casos, como les decía, nos están llevando a una suerte de bancarización que no nos compete. Somos notarios públicos, somos agentes fedatarios, representamos al Estado en el negocio de los particulares, en el control de la misma, pero no nos pidan más que eso. No nos pidan cumplir o que hemos pegado, como se dice, a la persona o un proceso penal en la cual simplemente cumplimos con nuestra debida función en el marco del principio de legalidad. Eso es lo que podemos acotar así en forma rápida. ¿Qué conclusiones llegamos en este aspecto? Se puede decir con propiedad entonces que la participación de los notarios públicos en Paraguay respecto a la lucha de prevención del lavado de dinero en activos es relativamente novedosa, aunque la legislación la tenemos ya en 2013 con una resolución de la UIF, y hay mucho por mejorar. Falta mucha logística, know-how, bastante respecto a la materia. Pero digo, esto ha sido un inicio que dentro de los notarios podamos ya estar discutiendo sobre cómo vamos a adaptarnos a esto que hoy por hoy el mundo nos está exigiendo. Y estamos hablando de que ya en este medio globalizado, lógicamente tenemos que estar acorde a estas circunstancias. Es imperante que tengamos un manual de procedimientos, cumplir con las famosas matrices de riesgo,
capacitación constante, que es lo que nos pide la ley, e inclusive hasta el mismo Colegio de Escribanos del Paraguay, también como el caso peruano, podamos tal vez tomar la iniciativa respecto a crear algunos organismos centralizados de información que nos permita obtener datos respecto a los requirentes, tanto a nivel nacional como también a nivel regional, que podamos compartir esas informaciones, presidente, ¿verdad? Y de esa manera poder cumplir y no estar inmiscuidos en cuestiones relacionadas a lavado de activos. Por último, la ponencia, como ya les mencionaba, el órgano centralizado de prevención, capacitación y actualizaciones periódicas en materia de prevención de lavado de activos y la creación de sistemas informáticos que unifiquen estos registros de identificación de requirentes y que puedan ser como fuente de consulta a nivel regional. También me gustaría mencionar, dentro de esta exposición, no sé cuánto tiempo llevo, me disculpan, bueno, 5 minutos, rápidamente nos encontramos en Paraguay con una situación, como ya les mencionaba, respecto a este personaje que estuvo ligado a la política paraguaya, que posteriormente fue a otorgar un poder general para asuntos judiciales y administrativos para la debida defensa, que lo iba a estar llevando a cabo en mi país. Lógicamente el notario que autorizó se vio involucrado, o lo quisieron involucrar, como si él no hubiese denunciado a esta persona que ya estaba con orden de captura, entonces por obstrucción a la justicia. Imagínense de qué se trata. Un poder general para asuntos judiciales administrativos que no tiene un objeto patrimonial, que es lo que justamente va a estar enmarcado dentro de las señales de alerta, lo procesan penalmente, administrativamente ante la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano contralor y fiscalizador de los notarios. Entonces nos encontramos en una situación realmente frágil, delicada para los notarios. Lógicamente la prensa, ustedes ni se imaginan, nos acribillaron y a este escribano por poco colgado en una plaza pública. Lamentablemente esa es la realidad con la que nos estamos encontrando y en la cual los notarios tenemos que ver la forma de cómo poder estar capacitados y preparados ante estas circunstancias. Por último, también las estadísticas de errores recibidos por la UIF nos muestran que representan, esto fue la última estadística que se tiene del año 2017, que los escribanos representaron el 0,57% de los profesionales que habían informado de manera positiva y negativa a la UIF local. Es decir, de 1.200, para entender la estadística, de 1.201 escribanos activos, algunos con permisos, entre otros, en el primer trimestre del 2017, 34 fueron los que habían informado positivamente, en este caso, las señales de alerta, y para el segundo semestre ya se hablaba de 11. Es decir, hay todavía un poquito de preocupación al momento de estar informando si realmente existe la reserva de la información y el secreto profesional también de parte de la UIF local para no estar viéndonos inmiscuidos en alguna represalia que pudiera existir contra nosotros en ese sentido. La cuestión es que estamos haciendo todo el esfuerzo de cumplir con estas normativas. Bueno, esperamos más adelante ver qué otras cosas van apareciendo. Por último, como para poder cerrar, un pensamiento de Juan Miguel del Cid, un especialista en el tema del lavado de dinero español, que hablaba acerca de que el crimen organizado puede penetrar en las instituciones financieras, adquirir el control de importantes sectores de la economía, sobornar a funcionarios públicos e incluso a los gobiernos. Esta influencia criminal, como bien decía el Cid, puede socavar la transición hacia la democracia inclusive de algunos países. Puede ser tan contagiosa inclusive que indisolublemente está unida a la actividad delictiva y cada vez más va tolerando este tipo de situaciones como normal. Entonces, realmente este es un pensamiento que nos pone a considerar y a recapacitar un poquito sobre cuál es la situación en la que estamos y el papel que indefectiblemente nos están imponiendo como carga pública en esta lucha contra el blanqueo de capitales. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Fernando Báez. Rápidamente pasamos a la última exposición, el doctor González Loli. Creo que el tema central que se ha ido iniciando con esta última exposición es lo que hoy también tenemos como un reto, que es continuar con la implementación del OCP, que ya tenemos aprobada una ley, también su reglamento, y ver si que efectivamente la implementación del Organismo Central de Prevención
nos va a aliviar el trabajo del análisis de la matriz de riesgo que hablaba Fernando, y si es que este OCP es realmente la posibilidad que nosotros como notarios solamente tengamos que hacer el reporte a la base centralizada, y será la base centralizada la que analice todo este trabajo de análisis que sí técnicamente le es inherente y es idóneo para este tipo de instituciones. Jorge Luis. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, felicitar las importantes y ilustradoras exposiciones de Fernando Báez, Germán Mora, y obviamente la presencia acá de nuestro decano, presidente de la Junta de Decanos y también presidente de la Academia Notarial. Y bueno, ya son tantos títulos que ya nos demoraríamos toda la exposición para hacerlo. Lo bonito de una reunión como esta es que comparar nos permite darnos cuenta de que los mismos problemas que tienen en Paraguay hace algunos años son los que teníamos hace un tiempo. Lo que pasa es que este fenómeno es absolutamente global. Y yo creo que, como hablaba Germán, lo raro es que en algo no cambie. La tradición es el cambio, aunque suene contradictorio. Y el mundo ha cambiado mucho. Y la función notarial ya no es pues con pluma ni con tintero, y ahora nos estamos adaptando a las firmas digitales, hacemos nuestros partes digitales y vamos a hacer muchas cosas más. Pero lo que no puede estar el notario es ajeno a no estar en el mundo, ni darse cuenta de cuál es el mundo que lo rodea y cuál es su rol en ese mundo. Porque si no, tendremos toda la sabiduría del mundo, tendremos grandes despachos, pero como dice la Biblia, habremos ganado el mundo y habremos perdido nuestro espíritu. Y eso de nada valdría. No les voy a detallar, yo también voy a recurrir a saltar mucho de la legislación. Acá la legislación la conocen, hay una ley básica, y acá nuestro órgano que nos regula lo que es la prevención de lavado de activos es la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Ojo, en otros países es una institución. Una vez cuando estuvimos en Antigua en un evento, oye, ¿tu IF cómo es? Ah, mi UF está dentro de la Fiscalía, es una UF fiscal. En otro caso, en nuestra es administrativa. En otro caso está dentro de la SBS. Oye, pero ¿cómo va a estar dentro de la SBS si los que más blanquean son los bancos? Es el gato despensero, ¿no? O sea, y todas las opciones son válidas, ¿ya? Pero en nuestro caso está dentro de la SBS, aunque nació autónoma, fuera de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Vamos a tener un montón de alternativas. Ahora, no voy a hacer una definición doctrinal, teórica de lavado de activos, pero les voy a decir simplemente lo que hablé con los... Este delito lo inventaron los gringos. Es un delito americano. Porque los americanos tienen una concepción muy diferente de nosotros de pensar. Ustedes es bien difícil que encuentren al narcotraficante dando el dinero por 8 millones de dólares por 90 kilos de droga en la selva. Es bien difícil que encuentre a un expresidente recibiendo un maletín por 3 millones de dólares, cualquiera, de la que sea, y de cualquier país. Es bien difícil que encuentre a la persona recibiendo el dinero por tratar personas y vender seres humanos esclavizados. Es muy difícil encontrar todo esto, pero lo que puede hacer es seguir el dinero. ¿Me dejo entender? O sea, ¿para qué hacen todo eso? ¿Para qué matan, secuestran, extorsionan, violan, talan bosques? ¿Para qué destruyen la vida? Por dinero. ¿Y qué pasa si no te dejo disfrutarlo? Ah, ya, eso es el lavado de activos. Ojo, tiene un principio ético, el bien jurídico, la defensa del orden monetario, la defensa del sistema económico, 10 cuestiones. Pero para mí es bien claro. No te voy a permitir que disfrutes tranquilamente de tu dinero, voy a seguir el dinero. Entonces, esto da lugar a que en 1988 la Convención de Viena hace crear un delito. Ya no es solo el narcotraficante, porque esto surge con el narcotraficante, sino hace surgir un delito que se llamaba lavado de activos, legitimación de capitales, blanqueo de capitales, el lavado por las lavanderías en Estados Unidos, que tenía que ver justo en la época de la prohibición. Y dicen, oye, este es un delito diferente. Porque además, ojo, una cosa es el narcotraficante que ha
recibió 20 millones de dólares y otro es un ratito. No solo te voy a fastidiar a ti, te voy a fastidiar al que te compra, al que te incluye, al testaferro, y no por el encubridor, sino como un delito autónomo. Ahora se dan cuenta que nuestras autoridades, muchas no están siendo procesadas por corrupción, sino por lavado de activos, porque es una forma fácil de no probarte el delito precedente, sino solo probarte que ese dinero de proveniencia ilícita tú lo estás blanqueando, transformando. Entonces, se dan básicamente las convenciones de Palermo, el Convenio de las Naciones Unidas, y después pasa una cosa, que se llama las Torres Gemelas. Y con las Torres Gemelas, dicen los gringos, un ratito, hay que también pelear contra el terrorismo. Entonces surge el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. La Convención de Palermo, la Convención de las Unidas contra la Corrupción, esas son convenciones, pero las convenciones no son lo más importante. Lo más importante es que hay un grupo de países, que es el GAFI, el grupo de los 8, de los 7, los más importantes del mundo, los que llevan el mundo, y que dicen, ¿sabes qué? Vamos a pelear contra el lavado de activos. Y vamos a pelear y vamos a crear unas recomendaciones. Que por cierto el Perú no ha suscrito. Y ni nadie lo suscribe, porque ellos la hacen. Y esas recomendaciones, o las cumples, o te vuelvo lista negra, lista gris, lista opaca. ¿Sabes qué? Ni siquiera te van a pegar remesas de transferencia de dinero. Nadie puede invertir. Te fastidia la economía. Entonces, en verdad, son los aleatorios. ¿Ok? Y todos los países, el año pasado, con Mario, tuvimos la ocasión de ver la visita de inspección mutua de Gafilat a Perú, que tiene un informe muy publicado, que de repente, que te evalúa cada uno de los sectores, cada una de las cuestiones respecto a este tema. Y da un informe del cual depende mucho nuestra economía. Muy bien. Nosotros formamos parte del Gafilat, porque hay Gafi y hay otras que es Gafilat. Nosotros formamos parte con Gafilat. Ahí está Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Paraguay, entre otros, ¿no? Que forman parte del Gafilat, Gafi latinoamericano. ¿Qué hace el notario? Hay varias cosas en lavado de activos. Hay una cosa que es prevención. Eso es lo que hace el notario. Por eso no somos fiscales, pero nos quieren convertir a veces fiscales. Es la detección, o sea, la prevención y detección, entre acá estamos. Pero esto lo debe hacer sobre todo la UIF y unos organismos administrativos que ayudan en este tema. Hay la investigación y sanción, eso lo hace el Poder Judicial. Y estas son las estrategias transversales de articulación. Esto, por si acaso, es el Plan Nacional de Prevención de Lavado de Activos. ¿Qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú? Realiza un análisis estratégico, supervisa a los sujetos obligados, uno de ellos es el notario, analiza los reportes de sospechosos, capacita y sanciona. Muy bien. Ahora, ¿pero para qué es esto? Para tener la información. O sea, lo que quiere la UIF no es un órgano judicial, ni es un órgano fiscal. Lo que busca la UIF es siempre las investigaciones fiscales, ¿por qué se caen? Porque no tienen suficiente documento económico. Y acá el tema es centralizar toda la información. Si ustedes fueran narcotraficantes, ¿en qué invertirían? No lo son, por supuesto. ¿En qué invertirían? Tendré que poner su plata en un banco, porque no la voy a tener metida. Ya, pues, entonces hay que supervisar a todas las entidades bancarias. ¿Comprarían una casita? ¿Tendrían un carrito de lujo? ¿Comprarían joyas? ¿Crearían empresas de fachada? Todos esos son sujetos obligados. ¿Tendrán un abogado que les diga cómo hacerlo? Ojo, porque por eso Germán estaba hablando de otro tema. Porque una cosa es la función del abogado, y hay un abogado que te estructura un trust para esconder esto, y otra es el abogado que hace la defensa judicial. El abogado que hace la defensa judicial, y el narco me dice, yo soy narco, pero tú me vas a defender, y está en un proceso, ese sí tiene el deber de reserva profesional. Él no puede salir a decir, oye, sí, pues, reporta operación sospechosa, mi cliente al que estoy defendiendo el proceso penal es narco. No, eso no se puede. Pero otra cosa es, oye, raramente mi cliente me ha dicho que le abra una empresa en Panamá, que ya no son anónimas ahora en Panamá, por cierto. Ahora ya Panamá, por esta regla de Gafi, ya no te hace sociedades anónimas, hay a las antiguas. Entonces, me ha dicho que le haga una cosa y me ha dicho que tiene 20 millones de dólares. Y me dice que es asesor en el Congreso. Qué raro, ¿no? Gana tanto. O sea, no, pero yo que me tengo que meter en mi cliente, sí me tengo que meter. Ahora somos sujetos obligados, no somos delatores. Porque además, ¿qué termina en esto?
Muchos abogados no han visto que a un estudio de abogados le incautaron el disco duro, lo cerraron totalmente por todo eso. Ahora este tema va, ¿saben qué? Como se dijo, tú no puedes evitar que llueva. Tú puedes gritarle a la nube que no caiga. O como hacían los antiguos Sius, decirle para o sal. Y no te va a hacer caso. Este es un tema que no va a parar, esta es una estrategia mundial. ¿Qué debemos hacer? Buscar aquello que también haga bien a la sociedad, porque está bien compartir con esto. Miren de qué delitos estamos hablando, ¿ah? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Los delitos que tenemos acá, ¿cuáles son los que permiten los precedentes de lavado activo? Tráfico de droga, terrorismo, contra la administración pública, corrupción, ¿le suena? Algo que ha devastado al país. Secuestro, extorsión, proselitismo, trata de personas. Miles de personas en la selva, esclavizadas, esclavas sexuales de 12 años, vendidas a mineros. El tráfico ilícito de migrantes, lo que habló hace un rato Roxana. La defraudación tributaria, el robo, los aduaneros, la minería ilegal, la tala ilegal. ¿Sabes qué? Ser peruano y decir, oye, eso no pasa en el Perú, ¿estás loco? Somos el primer productor de coca en el mundo, de hoja de coca en el mundo. No hay corrupción en el Perú, ¿no? No. Somos la Suiza de Latinoamérica, por supuesto. Entonces, decirnos como notarios, ay no, ¿sabe qué? No hay blanqueo, no hay lavado. Disculpe, es una locura. ¿Se lo creería? Y si ustedes no lo creen, van a decirle, oye, no voy a hacer nada, me voy a poner, etc. O sabes qué, mira, que haya el sistema de supervisión para el señor que vende carros, porque el señor que vende carros también es un sujeto obligado, ¿ah? Para el señor que vende joyas, para el que vende departamentos, los inmobiliarios también. Pero yo no, ¿ah? Yo que tengo la fe pública que me da el Estado. Entonces, como te digo, en el momento que tuvimos este tema, hubo que debatir, no, vamos a declararnos en rebeldía, esto y lo otro. Pero sabes, la verdad es que sabes que ese tema finalmente no va a fructificar, y lo que debes buscar es aquello que haga menos daño a tu institución y que haga mayor bien al país. O sea, entre esos estándares estamos. Ahora, no les voy a ver cuántos sujetos obligados hay. Miren, todos los sujetos obligados que haya, estos son los financieros. Ahí tiene 11. Pero tienen los sujetos obligados, que son los no financieros. Y entre los no financieros, ojo, tenemos agentes inmobiliarios, construcción, los de casinos. Ah, ustedes saben el sueño de un narcotraficante. De un casino. No sé, había una serie en Netflix, siempre la recomiendo. No sé, búscanla en Netflix, ahora llega. Como a veces no puedo dormir, se llama Ozark. Ozark, O con Z. Es un señor, este señor era un financista muy bueno. Y su socio defraudó nada. Entonces, como lo iban a matar a este señor, le dice, te perdono, pero lávame $30 millones en 3 meses. Y hace un casino. Claro, pues porque es un casino qué bonito, mira. Yo presto al casino y todos los días juego los 4 millones que me robé. Y los que pierdo, entran al casino. Y los que gano, ya están legitimados porque lo gané en el casino. ¿Te das cuenta? Y les puedo contar 200 tipologías, o sea, no es difícil. Ahora estamos los notarios, los hipódromos, los que se dedican a la explotación de juegos de lotería, las empresas mineras, etc. Y ahora, por si acaso, los abogados y contadores, ¿sabes? Desde el año pasado. Con menor rigor todavía, los que son abogados y contadores. Y siempre va a ser así, porque es una de las recomendaciones del GAFI, o sea que de eso no se van a librar, va a ser más temprano que tarde, pero en algún momento va a ser, ya fue. Lo que pasa es que no se bajó cuenta. Ahora bien, ¿cómo es nuestro sistema de prevención acá? Vamos a decirlo fácil. Primero hay que conocer a tu cliente, pero ojo, eso de conocer al cliente, claro, no voy a desarrollar cada una de las diapositivas porque ya me hablan, además todos tenemos que ver al mismo tiempo. Pero, claro, si los notarios lo identificamos, lo buscamos, ¿no? Acá en el Perú es biométrico todavía, no necesitamos cámaras, es biométrico acá. Olvídate, también otra de las cosas que tenemos acá son las falsificaciones más importantes del mundo. Bueno, pero eso no lo comentemos mucho, ¿no? Que no lo sepan demasiado. Entonces, pero ojo,
acá no solo es tomarle los datos, sino como dijo Fernando, cuando hay una supervisión, y este es simpático, claro, la primera, ¿a qué te dedicas? Ah, yo soy empleada del hogar. Estás poniendo $50.000 para abrir una empresa, ¿no? Con todo el respeto a la colaboradora del hogar, ¿no? Que a veces es casi madre de nuestros hijos y todo lo demás. Oye, un ratito, ¿no? Y, ojo, pero ¿sabes a quién tienes que tenerle más miedo? A los políticos, las personas políticamente expuestas. Hace poco tuve una supervisión de UF y ahí tienes que rastrearlo, efectivamente, entrar a lo que dice Fernando, fuentes abiertas, para ver si no está investigado, si esa municipalidad no había vendido ese terreno. O sea, hay que hacer todo un trabajo inmenso que se llama conocimiento del cliente. Hay que también conocer a nuestros trabajadores, porque también nuestros trabajadores, o sea, dicen que la fuerza de la cadena se mide por el eslabón más débil. Nosotros nos capacitamos súper todo, pero tenemos un trabajador, ese es el que va a todos los clientes. Ese es el que quiere todo. Cuando no está, no viene. Y ese es el que se acaba de comprar un carro con lo que le pago. ¿Cómo hace? Tengo que tener un manual para tener mis reglas, tengo que tener un código de presentación, tengo que tener un registro de operación. Pero acá viene el problema. Tengo que reportar casi todas las operaciones que se realizan en la notaría con un detalle inmenso. ¿Para qué? Para que la UF junte todas las de los notarios, los casinos, los hipódromos, ¿no? Y pueda hacer un análisis. O sea, ese es un reporte normal, ahí, pero es trabajosísimo, ¿eh? Les soy sincero, también acabo de tener una inspección que reportaste bajo el umbral, que no pusiste un dato, que pusiste bajo... olvida. Es una cosa así, bien complicada, pero lo más difícil es esto, el reporte de operación sospechosa. Porque el reporte de operación sospechosa no es una denuncia. Ojo, la gente acá se muere de miedo. Ay, yo voy a hacer un reporte de operación sospechosa. Disculpa, un reporte de operación sospechosa no pasa nada. Primero, secreto. Tercero, no es una denuncia. Pero ¿qué es tu apreciación? Que esta operación, por una señal de alerta establecida, puede estar vinculada, de acuerdo a tu bien criterio, con una operación de lavado de activos. ¿De qué? No lo sé. De repente de narcotráfico. De repente de trata de personas. De repente de corrupción. Si tú puedes identificar el delito previo, está bien. Pero eso tienes que comunicarlo, porque ¿sabes qué? No hacerlo acá es un delito autónomo. Ojo, no es lavado, ¿ah? Es omisión de reporte de operación sospechosa. Y se sanciona con cárcel, prisión, más de hasta 8 años, el no hacerlo. Pero ojo, no solo lo doloso, dice lo culposo. O sea, lo cual llegas al paroxismo que el fiscal piensa que para él era sospechoso y para ti no, y te vas adentro. Bueno, no te vas adentro, simplemente te dan una habilitación por lo cual pierdes el cargo. Nada más, ¿no? Nada más, no sabe nada, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es un trabajo, chicos, espectacular. Difícil, complicado. Y dígame, ¿cuánto cobra? Yo he tenido la suerte por el colegio, por eventos con funcionarios internacionales y hemos estado una semana debatiendo cómo es que esto de la mafia rusa parte en 24 beneficiarios y llega a Caimán y llega por acá. Y es todo un trabajo pues inmenso. ¿Cómo paga el notario peruano a un experto? Tendrá que ganar más que él en muchos casos. Y impone un sistema tan grande y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Y que estoy resumiendo. ¿Qué es lo que ha hecho con la gestión de Mario y que estamos tratando de llegar? Por si acaso, un tema que sí no puedo dejar de señalar. Los notarios hacemos muchos reportes de operación sospechosa. Muchos. El colega, siempre entre colegas, no, yo no reporto. Mentira. Del 100% de reportes de operación sospechosa que tenemos, los bancos obviamente son el primer lugar con 34%. ¿Y este rojito quiénes somos? Los notarios. El 22% de los reportes de operación sospechosa son de notarios. Ahora, no sé si son de buena calidad. Estoy hablando de número. O sea, reportamos bastante. Ahora, de repente sería mejor que reportáramos poco, pero reportáramos bien. ¿Me dejo entender? Y para eso necesitaríamos buenos profesionales, tecnología, una base técnica y, ojo, y alguien que nos libere del delito
de reporte, de omisión de operación sospechosa, y de la multa de 4 a 6 UIT que también nos puede, o sea, por todos lados nos palean, ¿no? Por el bolsillo, por la cana, por el cargo, por todos lados, nada. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Y yo me acuerdo de lo que está diciendo Germán, que a veces un problema puede ser una oportunidad. Normalmente los problemas hacen sacar lo mejor de uno o demuestran que no valíamos la pena para arreglarlo. ¿Ok? Y yo creo que sí, nuestro notariado, porque es un notariado bien constituido, ahí tienen la fuerza para arreglarlo. ¿Y qué hemos hecho? Vamos a tomar el sistema español, pero ¿por qué vamos a tomar? Y tenemos ya una norma legal, el decreto legislativo 1249, creando un órgano centralizado de prevención de lavado de activos. Y tenemos también hasta un reglamento. ¿Por qué nos pareció interesante este órgano centralizado de prevención? Les voy a contar. Porque cuando hemos estado en una conferencia en Marruecos, que se trató ese tema. Oye, este tema lo ha tratado la Unión Internacional de Notariado en 2010, ¿ah? 9 años después, y dijo, oye, lo mejor es un órgano centralizado de prevención. 2, ¿por qué? Porque en primer lugar se protege el anonimato. Imagínate que seas un notario en el Brain, donde el ejército ni entra a veces porque tiene miedo, y el narcotraficante sabe de que tú le has hecho un reporte de operación sospechosa. Ahí ya no te cuesta el carro ni la plata, sino la vida. O la tuya y de tu familia. Entonces, ojo, ¿qué hago yo? Creo un órgano acá, en el colegio, con la Junta de Decanos, que es totalmente anónimo. Nadie sabe quién lo emitió. Mejor, el anonimato está clarísimo. Se logra que el notario centralice toda la información. ¿Ustedes creen que el lavador va a ser tonto? ¿Que va a hacer sus 84 empresas de fachada de la notaría González Loli? No, más democrático. Le reparte a Mario, le reparte a la doctora, se va por allá y nadie se da cuenta. Pero si hay un solo órgano que ve todo, ya, oye, este pata, ya quiere centralizar la información. Es eso. Entonces, las ventajas que proporciona esto, se puede analizar los casos en forma global, se traslada la responsabilidad. Ojo, y el notario ya no responde por reporte de operación sospechosa, mira, porque lo hace en la OCP. ¿Y con cuántas personas tienes en la OCP? 10, creo que eran 10 analistas, más una base informática importante. Porque 10 que saben la chamba, hacen mejor que 500 que no la sabemos. ¿No es cierto? ¿Acaso cada uno he tenido la suerte, por el colegio, por muchas cosas, de capacitarme con gente que sabe? Yo no sé, solo he oído a los que saben. Y quisiera que sepamos más. Pero ¿sabes qué? Esa no es mi chamba. Yo cuando hablo con los notarios españoles, me acuerdo del día, y estaba Mario ahí también, el día que estábamos debatiendo, vamos a rechazar la prevención de lavado de activos. Vamos a ponerlo fuerte, vamos a hacer un amparo, el gobierno es abusivo. Y estábamos en Arequipa, ¿no? Y yo tenía que hacer la ponencia. Y les soy sincero, me puse a analizar el tema. Y el hombre, creo que es de hombres y de mujeres. Darse cuenta que hay peleas que están perdidas, no porque no deban pelearse, sino porque no merecen eso. Y decirle al Estado con la cara larga, ¿sabes qué? Que se muera la gente, que mande el narcotráfico, que la corrupción impere, y a mí me llega. A mí solo me importa cobrar mi arancel, que no tengo y que no me has dado, y que se caiga el mundo, pero no me fastidies. No es ético. Y me acuerdo que cuando íbamos a debatir eso, justo llega, y estaba yo hablando, como hoy día, y llega el presidente de la Unión Internacional, justo en ese rato, y se detiene, pues, presidente de la Unión Internacional, y dice, estaba hablando, pero ¿qué está discutiendo si hay que hacerlo? Pero si eso hay que hacerlo. ¿Me entienden? O sea, ni lo piensen, o sea, es básico. Y ahora, señores, o sea, todo tiene un costo. Hay que hacer una base central, pero oye, con esa base central le podemos decir al Estado una cosa, le podemos decir al Estado, oye, esta es la información de todos tus funcionarios, ¿ah? Aquí están todos tus corruptos, aún los que no han inscrito sus bienes en registro, porque este que no ha inscrito el registro dejó, desde que tengo la minuta y elevada escritura, hasta que no sea formalizado, ahí tienes información. Vamos a dar una información importante. ¿De qué lado queremos estar?
de los delincuentes o en el que luchan contra la delincuencia? ¿En qué lado debemos orientar nuestra ley? Ahora, les cuento algo más. ¿Cuál es la situación actual? Miren lo que dice el GAFI. Las APNFD, actividades profesionales no financieras, porque no son los bancos los únicos que tienen esto, en particular notarios, agentes inmobiliarios y de construcción, parecen estar involucrados en altos volúmenes de transacciones vulnerables que constituyen un alto riesgo. Este es el informe recientito, ¿ah? Este informe es de ahorita, el informe del 2019. ¿Y qué nos dice específicamente sobre los notarios? En general, como métodos para lavar los activos, se incluyen el uso de empresas de fachada. Eso que quiere con las SAS, que la hagas con un clic y ni te identifiques. O sea, disculpe, estamos luchando contra el lavado de activos y estamos generando que se produzcan empresas que van a lavar dinero. 2. Cooperativas de recrédito, compra de bienes inmuebles y bienes de acabo de contrato. Entonces, en este camino estamos. Yo no les he contado un tema académico, yo les he contado una historia. No sé cómo termina la historia. Queremos este año terminar. Queremos recoger lo mejor de las experiencias ajenas y estas nuestras. Queremos que esta lucha sea productiva, para bien del notariado. Por algo más. Porque, como decía un amigo español, ustedes saben que en España le dicen que estos son delitos de guante blanco, ¿no? Pero debajo de ese guante blanco están las manos manchadas de sangre, de narcotráfico, de secuestro, de extorsión. Y contra eso no podemos permanecer incólumes, sino debemos trabajar directamente con ellos. Muchas gracias. Ya para concluir las exposiciones, las tres brillantes exposiciones de Germán, Fernando y Jorge Luis, nos vuelve a traer este tema de la función notarial en la prevención de lavado de activos. Y creo que la conclusión principal, como lo decíamos hace buen tiempo y lo ha recordado Jorge Luis, de ese Congreso Nacional que también lo organizó Arequipa, la lucha contra el lavado de activos vino para quedarse. Es decir, no hay marcha atrás. El asunto es cómo lo organizamos, cómo enfrentamos el reto y cómo lo hacemos de mejor forma. Las buenas prácticas, el compliance famoso, es lo que nos exige justamente a desarrollar los mejores procedimientos. Si entendemos, si estamos convencidos que uno de los mejores procedimientos es a concluir el OCP que la ley ya nos estableció. Este OCP, este órgano central de prevención, es el que va a hacer, como decía hace unos minutos, la labor del análisis y lo que fundamentalmente nos va a liberar de la responsabilidad penal. Porque hasta el momento, y Jorge Luis ha sido una de las últimas víctimas de las visitas de inspección de la UIF, esas visitas de inspección ya no son formales, es decir, ya no van a ir a nuestros despachos a decir has nombrado que el cumplimiento, tienes tu manual de prevención, eso ya no es, eso ya es tema pasado. Ahora lo que dicen es cuál es tu análisis de riesgo en cada operación. Y eso sí nos va a causar problemas. Ese problema es justamente lo que nos preocupa. Ustedes saben que prácticamente los temas de lavado de activos es transversal a todas las actividades que hacemos nosotros. Prácticamente en toda la formalización que tenemos hay un tema de prevención. Entonces, unamos los esfuerzos, hagamos que esto en poco tiempo, como lo tenemos planeado desde Lima, o no planeado, sino organizado desde Lima, que sea ya una cuestión de concluirlo finalmente. Hay que desarrollar este proceso tecnológico con una incorporación de todos los notarios a nivel nacional. Es una exigencia para la función nuestra, para nuestra tranquilidad y sobre todo, como lo ha hecho Jorge Luis, nuestro compromiso de hacer lo que realmente nos corresponde. Luchar contra esta lacra que es el lavado de activos y lo que está detrás del lavado de activos, pero sobre todo la imagen notarial. Creo que es lo más importante, como decía al inaugurar el evento, el siglo XXI nos espera con un nuevo rostro. El siglo XXI es un nuevo reto para la notaría y nosotros estamos en condiciones suficientes para hacer de este nuevo ciclo unas
funciones diferentes, pero igualmente garantistas para la sociedad del Estado. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Las palabras finales de nuestro moderador para invitarnos seguramente al día de mañana.